Está justamente en línea Lucas Romero, Sinopsis, consultor, analista, y nos va a ayudar para ver cómo terminamos este año y qué espera desde el punto de vista político para lo que se viene. Lucas, ¿qué tal? Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios te saludan. Buenas tardes, Darío, Luis, ¿cómo andan ustedes? Bien, tanto tiempo, extrañándote. Acá, acá estamos un poco más tranquilos después de un año muy intenso. Un año muy intenso. A ver, si querés tomamos como punto de partida lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, un presupuesto al que se le ha dado media sanción, pero que le disgusta al gobierno, que amenazan inclusive algunos operadores con que Javier Milei lo pueda llegar a vetar porque no protege, no cuida lo fundamental que para el gobierno es el déficit cero. Y bueno, y a partir de acá todo lo que se viene para el 2026, no solo desde el oficialismo, sino también desde un peronismo que tiene sus internas, que quiere construir sus liderazgos y, bueno, como a ver, desfiladero entre el peronismo, la Libertad Avanza, el PRO, que yo, la cuestión económica. Arrancá por donde vos quieras, porque sos el que sabés, dale. Bueno, una pregunta muy general, voy a arrancar por lo general. Y lo Sí. general es que el proceso político acaba de ser impactado por un evento que suele impactar los procesos políticos, como son los procesos electorales. Cuando los argentinos, los ciudadanos, vamos a votar, lo que estamos haciendo es capitalizando a los actores dentro de la escena, determinando cuál es la legitimidad de cada uno para llevar adelante las discusiones y la toma de decisiones colectivas. Bueno, ese resultado electoral, el de octubre particularmente, tuvo consecuencias, y las consecuencias son muy buenas para el gobierno. El gobierno salió por ese resultado fortalecido, porque tiene más presencia de sus legisladores en el Congreso, y esto ya lo estamos viendo reflejado en lo que hemos visto esta semana en la actividad Ajá, legislativa, ajá. que no es solamente lo de ayer, la posibilidad de que el gobierno haya podido aprobar el presupuesto, que haya podido aprobar la ley de inocencia fiscal, que por cierto no la podía, digamos, estaba ingresada en el Congreso y no la había podido tratar en los meses previos, sino también hay una relegitimación del gobierno, que es distinto al fortalecimiento. Uh-huh. Digamos, el gobierno sale fortalecido y legitimado. ¿Legitimado por qué? Bueno, porque el resultado electoral invita inexorablemente a interpretar que hay una porción mayoritaria de la sociedad, la más mayoritaria, que se expresó como primer mayoría, que apoya el rumbo de gobierno. Le depositó el apoyo al gobierno, le dio su voto, y eso es un mensaje para el resto de los actores, que en algún punto venían teniendo una actitud mucho más combativa, mucho más conflictiva y confrontativa con este gobierno previo a la elección. Bueno, esos actores repliegan las banderas de confrontación, izan las banderas de diálogo, cooperación y de interlocución, y es lo que estamos viendo, que esto ha sido muy beneficioso sobre todo para el proceso de toma de decisión, porque el gobierno ahora sí puede pensar que tiene márgenes para tomar decisiones, o sea, la posibilidad de sacar leyes del Congreso. Uh-huh. Ahora, así de positivo, el resultado ha sido insuficiente para resolverle todos los problemas al gobierno. Esto no significa que el gobierno ya está, ganó, va a ser Claro, reelegido en claro. Uh-huh. 2027 y que los problemas ciudadanos van a estar solucionados. No. El gobierno todavía es un gobierno de minoría, no tiene mayorías en el Congreso. Es un gobierno que necesita dialogar, negociar y tener una estrategia inteligente en su vinculación con el resto de los actores, porque tiene todavía que atender demandas ciudadanas. Y yo digo que ahí los problemas que se le presentan al gobierno son menores, pero son problemas que tienen que ver con cuál es la inteligencia de la estrategia política con la que el gobierno aprovecha esta circunstancia. Porque lo que vimos esta semana, y particularmente lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados, fueron nuevamente errores de estrategia legislativa del gobierno. Ah. El Bueno, gobierno tenía... digámosle a la gente, Sí. Lucas, que si bien se le dio media sanción, hay un capítulo que es conflictivo para el gobierno, que tiene que ver con el financiamiento universitario y con el sector de la discapacidad, tema que no acompañaron legisladores vinculados a gobernadores dialoguistas, ¿no es cierto? Que el gobierno daba ya por cierto o por seguro que iba a tener esos votos, sin embargo, más allá de las promesas, algún que otro envío de ATN, bueno, no consiguieron alinearlos, ¿no? No solo eso, sino que legisladores que responden a muchos de esos gobernadores que, bien decís, se le enviaron asistencia financiera, ayuda financiera. Estoy haciendo referencia a 3 diputados de Catamarca, 2 diputados de Tucumán, un diputado de Salta, un diputado de Neuquén, y algún que otro diputado de otros bloques, no necesariamente de los bloques de los gobernadores, sino bloques del radicalismo y de otros
de otros bloques no acompañaron Bueno, esa decisión el de legislador sostener. de Ero y de Rogelio Frigerio de Entre Ríos, ¿no? Chaco de Entre Ríos, que Claro. también fallaron con algunos porotos. Bueno, en definitiva, el gobierno pierde apoyo que contaba, Claro. entonces hay un error de estrategia legislativa. El gobierno apeló a una estrategia que se la llama, en término politológico en inglés es bundling, pero es empaquetamiento. Digamos. Ujú. La idea es, bueno, yo meto en un mismo paquete sin permitirle a mis interlocutores discutir las partes del paquete, meto muchas cosas que le interesan a muchos. Ajá. Bueno, eso se cayó, porque el gobierno había metido ahí el acuerdo con el PRO para cumplir con el envío de los fondos de la coparticipación que fueron sustraídos a la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de Alberto Fernández. Metió ahí también un fortalecimiento del presupuesto del Poder Judicial, obviamente tratando de blindar las decisiones judiciales que se puedan tomar sobre esta ley. Bueno, trató de meter todo en un paquete y se le cayó. Y hoy el gobierno está diciendo que por esta decisión de no aprobar o avalar ese capítulo, el presupuesto ya no le sirve. Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa con esto, pero de vuelta, me parece que el gobierno tiene que ser inteligente respecto de qué es lo que negocia, cómo lo negocia, porque tiene chance de sacar leyes, pero me parece que la forma en que se dio esta dinámica, en donde el gobierno mete este polémico artículo que deroga la ley de discapacidad y de financiamiento universitario, lo mete sin discutirlo, porque el artículo aparece cuando se distribuye en la Comisión de Presupuesto el dictamen de mayoría, y ahí el resto de los actores se enteran de que había sido incorporado ese artículo. Esto es lo que no sostiene el aval en el recinto. Entonces empezamos a ver alguna torpeza legislativa que ya hemos visto en la primera mitad de año. Bueno, el gobierno deberá, porque más allá, insisto, del fortalecimiento del resultado electoral, de la relegitimación, deberá tener una estrategia inteligente si es que quiere poder avanzar con las decisiones y poder atender las demandas ciudadanas que de vuelta, siguen estando presentes, y que ahora no es la inflación, que ahora es el empleo y que ahora es el ingreso. Me parece que ahí está puesto el foco de la demanda ciudadana. Es muy interesante lo que decís, Lucas, porque bueno, el gobierno va a tener que trabajar y mucho. Esto va, bueno, ha marcado esta última parte del 2025, será eje en el 2026, a punto tal de que, si no acierta, está en riesgo de romper, no digo todo, pero casi todo. Fíjate que lo que pasó ayer a la madrugada, esto que tiene que ver con las designaciones en la AGN, bueno, han prácticamente llevado al PRO a decir que la relación está rota, es decir, que tiene consecuencias por todos lados lo que hace o lo que deja de hacer. Sí, y creo que, y permítame que me vuelva para atrás un segundo, pero creo que amerita de parte del gobierno tener una lectura inteligente y realista respecto de lo que fue el resultado electoral. Porque el resultado, obviamente, que tiene un análisis de las consecuencias, que es lo que acabamos de hacer, el gobierno sale fortalecido, legitimado y todo esto, pero es un resultado que merece ser interpretado. ¿Por qué? Particularmente porque es un resultado que se produce en un contexto muy inconveniente para el gobierno. Y ahí aparece una suerte de contradicción. Dice, ¿cómo puede ser que el gobierno le va tan bien en las elecciones cuando las semanas previas le había ido tan mal? Al punto de que tuvo que venir el Departamento del Tesoro y sostener el régimen cambiario frente a una creciente incertidumbre económica y política que había dominado la escena. Bueno, yo creo que el proceso electoral se volvió tan particular que produjo, convenientemente para el gobierno, una suerte de balotillas. A ver si me sale. Se transformó en un balotaje, se balotacizó el proceso electoral. Es decir, la gente interpretó que no eran múltiples las opciones que tenía, que había solamente dos opciones, o ganaba el peronismo o ganaba Milei. Y buena parte de aquellos que todavía siguen resistiendo al peronismo y siguen resistiendo a la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder en el corto plazo, interpretaron que si el peronismo ganaba el 26 de octubre, eso podía transformarse en una alfombra roja, en un sendero de retorno del peronismo al poder, al margen de las consecuencias económicas que podía tener el resultado. La gente fue a votar bajo presión, la gente fue a votar bajo amenaza. Y en algún punto, creo que ese 40% expresa algo más que el 40% de simpatizantes con este gobierno o de simpatizantes con el rumbo de gobierno, con los resultados de gobierno.
Y esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo no solo como interpretación, sino como análisis de resultados posteriores, porque en este Ajá. momento tengo enfrente de mis ojos nuestro estudio nacional de diciembre. Esto estamos comunicando a nuestros clientes en 2 horas que tenemos nuestro webinar mensual con clientes. Hicimos una pregunta a la gente. ¿Cómo se para usted frente al gobierno? ¿Usted es oficialista? ¿Usted es opositor? ¿O usted siente que no es ni oficialista ni opositor? Bueno, Interesante. si uno toma los que votaron a la Libertad Avanza, y esto es una muestra que está ajustada al voto pasado, o sea que es representativa de lo que ocurrió el 26 de octubre, dentro de ese 41% que votó a la Libertad Avanza, hay un 23,4% que no dice soy oficialista. Ajá. Entonces, creo que el gobierno tiene que tener esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque en el vínculo con muchos de sus aliados también está esa representación de un electorado que sin sentirse parte de este gobierno, sin sentirse identificado con este gobierno, cree que había que apoyar al gobierno porque había que apoyar el rumbo económico, porque había que evitar que gane el peronismo, porque había que evitar una crisis económica o por otros factores. Entonces, esto yo digo, si el gobierno vuelve a la metodología Milei Emperador, en donde quiere imponer las cosas sin discutir y dialogar, tengo la impresión que de vuelta se va a ir descomponiendo el Claro, clima, claro. que es mucho más favorable para el gobierno para poder tomar decisiones, pero un clima político que podría descomponerse y complicarle las cosas para lo que el gobierno necesita, que en última instancia es que resolver los problemas a la gente, ¿no? Porque Ujú. este es el objetivo Tal cual. de todo gobierno, así que me parece que es un dato interesante para tener en cuenta, ¿no? Lucas, Luis te saluda. Buenas ¿Cómo andás, tardes. Luis? Bien, gracias por la primicia que nos estás dando, el anticipo, por un lado. Y por el otro, me tomo de lo que estás diciendo vos y lo que acaba de decir Darío, que pasó a la madrugada. Porque peronismo, kirchnerismo, hablemos de la tradición, del peronismo directamente. Y para los que leímos la historia y la vivimos en parte, me vuelvo al bandorismo, ¿no? Esto de golpear para negociar. Una cosa es cuando lo ejecuta el peronismo, ¿no? Cuando va a fondo y sabe cómo manejar esos tiempos, y lo que se logró, por ejemplo, parece un dato mínimo, pero lo que logró en esta madrugada, ¿no? Y encima a dos bandas, ¿no? Conseguir un lugar en la AGN en una negociación con el gobierno y asestarle un mazazo al PRO, ¿no? Otro de sus rivales. Y por otro lado, esta cuestión de ir avanzando en otras negociaciones, aunque parece que estuviera en la lona, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, a ver qué te parece a vos, hay uno que está comiendo pochoclo en este momento y que es un baluarte que no sé por qué, para sus razones, intentaron explicarlo, pero que es un elemento que sería hoy muy importante para el gobierno, que es Guillermo Franco, un hombre que era un estratega, obviamente, lo sabemos todos, y una persona que parece mentira, que vos me dirás es un jugador que la gente no lo conoce, pero que lo desplazaron estos días del Banco Nación, que es un hombre con muy gran juego con el interior y sobre todo con las provincias como Daniel Tilliard. Por esas internas con Schiaretti, por ejemplo, se lo sacaron de encima. Digo, todos estos datos suman también y tiene que hacer ese aprendizaje urgente el gobierno para no quedar como está en este momento, ¿no? Sí, claro. A ver, yo digo que el gobierno... Perdón que te tiré tantas cosas juntas, No, ¿no? está bien, Pero forma parte de un voy a lo- paquete voy a lo- que tiene sí, que ver voy a lo con... primero. Sí. Hay una tentación, creo que de parte del gobierno, de, de querer favorecer la selección de su rival, o sea, de querer elegir el rival. Uh-huh. Y para el gobierno el peronismo siempre va a ser el rival preferido, porque en la medida que el peronismo no resuelva ni su problema de liderazgo ni su problema de reputación, si lo alternativo a mi ley es el peronismo, bueno, yo de esa forma puedo garantizarme que incluso aquellos de los que no simpatizan del todo con mis ideas, con mi liderazgo, con mi gobierno, bueno, me terminen eligiendo por la fuerza. Esto fue un poco lo que terminó pasando también en esta elección de medio término de octubre, en donde la escena se centrifugó, es decir, los principales perjudicados fueron las terceras vías. Claro. Los que perdieron caudal el 26 de octubre frente a las expectativas fueron las terceras vías, fue Provincias Unidas, fueron los partidos provinciales, fueron candidaturas como la de López Murphy, candidaturas como la de María Eugenia Talerico, los que intentaban encontrar un lugar entre el peronismo y el mileísmo, entre el kirchnerismo y el mileísmo. Entonces, está la tentación del mileísmo de buscar esa polarización,
y muchas veces hasta incluso favoreciendo las posibilidades del peronismo. Parte de esto creo que tuvo que ver también con este acuerdo que hubo por la Auditoría General de la Nación. Che, pongámonos de acuerdo, arreglamos esto y nos quedamos discutiendo entre nosotros dos solos. Pero, y ahí conecto con lo segundo. ¿Por qué digo que puede ser una señal de alarma para el gobierno lo que ocurrió ayer? Porque el gobierno va a tener que seguir negociando, va a tener que seguir buscando acuerdos y apoyo. Y uno tiene que cuidar la reputación de negociador. Cuando uno negocia, interlocuta con otros, si uno, digamos, pierde confianza frente al otro, el otro va a dejar de querer negociar con uno. Claro. Entonces, cuando uno se manosea esa confianza, cuando uno apela a algún juego sucio, a las sorpresas, como ocurrió anoche a la madrugada cuando los principales aliados del gobierno fueron sorprendidos por este acuerdo entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza para poder designar los 3 auditores representando a la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación. Bueno, uno está lesionando la confianza de muchos actores que son necesarios para el gobierno. Entonces, ahí es donde aparece, ahí es donde, digamos, yo remarco esto de la inteligencia, de la estrategia legislativa que tengo del gobierno. No se puede hacer cualquier cosa con los actores con los que uno tiene que dialogar, interlocutar. Bueno, creo que Franco lo entendía muy bien esto, y Franco no está más, y además no están más muchas de las personas que rodeaban a Franco, que también tenían un buen entendimiento y un buen diálogo con el interior, como el que mencionás, Daniel Tillar. Así que, digo, son señales de alarma que nos empiezan a dar este nuevo capítulo del ciclo, que es la segunda mitad de mandato, que cambió, porque las condiciones de fragilidad política las dejamos atrás. Ya no es un gobierno frágil como el que vimos durante los primeros 2 años, es un gobierno más asentado, pero es un gobierno de minoría que todavía tiene que seguir dialogando y buscando consensos para poder tomar decisiones y resolver los problemas a la gente. Lucas, podremos seguir hablando un montón porque la verdad que tu claridad nos ayuda enormemente, pero te hago la última muy cortita para no dejar afuera puntualmente el tema PJ. ¿El 2026 es el año en el que el PJ tiene que encontrar una síntesis o un candidato? ¿El 2027 ya será tarde? Sí, yo creo que el peronismo tiene 2 grandes problemas, que es la crisis de reputación que sufre frente a la sociedad, frente a una gran mayoría de la sociedad, y los problemas de liderazgo, porque la ausencia de liderazgo también implica una ausencia de una estrategia centralizada, una ausencia de la capacidad de construir una narrativa, que la sociedad interprete qué es lo que se le está ofreciendo. Uno escucha el peronismo y escucha voces tan disonantes ahí adentro que ni siquiera se ponen de acuerdo para, digamos, ver qué es lo que se le va a ofrecer a la sociedad como propuesta alternativa. Entonces, muchos problemas, pero tiene una gran ventaja el peronismo, dentro de todos los problemas, que todavía sigue siendo visualizado por la mayoría de la sociedad como la principal alternativa opositora. Ajá. Y eso es una ventaja, sí, claro, porque eso significa que si al gobierno le va mal, el gobierno produce frustración, bueno, eso puede ayudar a reconciliar algo a la gente con la principal alternativa, si es que es el peronismo. Pero me parece que va a requerir algo más que eso, que es ofrecerle a la sociedad un proceso de regeneración y de renovación dirigencial, porque claro, si eso no está, va a ser muy difícil que el peronismo deje de representar pasado. Y si hay algo que la gente tiene claro, si hay un consenso mayoritario hoy en la sociedad, es el consenso de que lo que se vivió en el pasado no se quiere más, en el pasado reciente, ¿no? Sí. Y en ese pasado reciente, que está muy vinculado con la responsabilidad del peronismo, bueno, eso le quita competitividad al peronismo para ofrecerse como alternativa. Entonces, habrá que ver si el 2026 es el año en donde el peronismo puede ofrecerle esto a la sociedad. Regeneración dirigencial, renovación de liderazgos y una narrativa unificada, armónica, para saber qué es lo que el peronismo le está ofreciendo a la sociedad como alternativa, ¿no? Lucas, como siempre, un gusto escucharte. Te mandamos un abrazo, mil gracias por este rato y felices fiestas. No, por favor, Darío, un placer hablar con ustedes y lo mismo para ustedes. Felicidades. Que sigas muy bien.